Ofrecemos apoyo científico, técnico y médico al pueblo de Ecuador. No me importan las diferencias con Lenín Moreno, es el momento de poner las diferencias a un lado. Presidente Lenín Moreno, tenemos graves diferencias políticas, ideológicas, personales inclusive. Vamos a ponerlas de lado y Venezuela ofrece todo su apoyo de su experiencia humildemente al pueblo de Ecuador. Lo ratifico, señor Canciller de la República Jorge Arreaza, señor James Story, ratifico la voluntad de mi gobierno para colocar todos los aviones que hagan falta de Conviasa, ir a buscar a los venezolanos en Estados Unidos que se quieran regresar de la Florida, de Nueva York, etcétera, etcétera. Ratifico mi voluntad. Tengo los aviones. Sé que hay muchos venezolanos que quieren regresar para protegerse en Venezuela y estoy listo y dispuesto para poner los aviones. Y dejamos un momento la pandemia para volver a Ecuador, donde un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró culpable de corrupción al expresidente Rafael Correa, junto con su exvicepresidente Jorge Glass. El propio Correa califica este proceso político en su contra como un espectáculo preparado y señala que el gobierno de Ecuador de este modo intenta conseguir puntos a su favor. Fueron condenados a 8 años de prisión y no podrán ocupar cargos públicos durante 25 años. Esta es una sentencia de primera instancia. Los políticos fueron condenados junto con otros 18 altos funcionarios y empresarios que supuestamente participaron en una red ilegal de distribución de obras públicas a cambio de sobornos millonarios. El proceso es conocido como Caso Sobornos. 2012-2016. Correa gobernó el país desde el 2007 hasta el 2017. Ahora reside en Bélgica. Pero ¿qué le parece si mejor conectamos en directo con Rafael Correa para profundizar sobre este tema? Expresidente, lo saludamos con mucho gusto. Pues la primera pregunta sería, ¿qué opina de esta condena de la cual acabamos de dar la noticia? Bueno, lo esperábamos, ¿no? Yo tengo 31 juicios penales, están desesperados por condenarme por algo para que no me pueda inscribir en las próximas elecciones. Ese es el objetivo. Tal crisis, tal peligro, tal catástrofe. Ecuador es el país que peor ha manejado en la región, en Latinoamérica. Los muertos están insepultos en las calles. Están prohibidas las reuniones. Hacen esta audiencia contraviniendo sus propias órdenes para condenarnos, ¿no? Y realmente pues es un caso que en un Estado de Derecho sería absolutamente imposible. Ahí no existen sobornos y peor que yo haya participado sabido de algún ilícito. Lo podrían llamar como una cortina de humo, quizá, como lo decía usted, en un momento tan complicado y desviar la atención hacia esto. Son dos objetivos. Usted dijo uno, creo equivocado, que era para aumentar puntos del gobierno. No, el gobierno no va a aumentar puntos, está aniquilado y en su odio quiere hundirnos sin importarle la realidad del país, la crisis que estamos viviendo. Pero sí, son los dos objetivos que acaba de mencionar. Uno, el uno que mencionó usted y el otro que mencionó yo. Uno, una cortina de humo para tratar de disfrazar, distraer a la gente del pésimo manejo de la crisis. Yo quisiera decirlo de otra forma. Yo no soy un político tradicional, no me importa el futuro político. Si lo estuvieran haciendo bien, fuera el primero en aplaudir. Estamos hablando de vidas. Pero somos el país que, objetivamente, las estadísticas lo dicen, peor hemos manejado la crisis y nos llevan a un desastre. Ya pasamos de crisis a catástrofe y vamos de catástrofe a desastre completo. Entonces, primero es tratar de desviar la atención y segundo, como les decía, ya no querían dejar pasar más tiempo, incluso en tremenda crisis, para agotar todas las instancias y tenerme inhabilitado para noviembre, que es cuando se inscriben las candidaturas para las elecciones del 2021. Exacto, quería llegar a ese punto que decían, bueno, que ahora tanto usted como Jorge Glass pues van a estar inhabilitados por 25 años. Obviamente, pues esto lo deja fuera de la escena, pero realmente ¿cómo lo percibe y qué va a pasar? Porque la gente que lo sigue y que quiere saber su situación y demás, pues quiere conocer también su opinión. Bueno, yo estoy bien, por mí no se preocupen. De hecho, incluso con la cuarentena mi vida no ha cambiado mucho porque yo ya trabajaba desde mi casa. Esta es mi oficina, en mi casa, mi biblioteca. Salía pues por viajes muy concretos, pero de ahí mi trabajo es de la casa. Yo estoy bien, me preocupan mucho los compañeros. Jorge Glass, ya más de 2 años preso. Por aquella corrupción, ¿quién es corrupto para enriquecer a los chinos, a los rusos? Para enriquecerse uno. ¿Dónde está la plata de Jorge Glass? Lo han reconocido.
que no hay pruebas contra él, que está preso por la fuerza de las circunstancias, pero lleva más de 2 años preso. Y con esta sentencia nueva, que ahora dice que está involucrado en sobornos, eso es una barbaridad, es una maldad muy grande, pero no existe justicia en Ecuador, y Europa no dice nada. Y está la aberración que, créanme, si a mí me acusan de haber asesinado a una persona, y aparece la persona viva, siguen acusándome de asesinato y dicen que resucitó. O sea, ya es irracional. Este caso, en un Estado de Derecho, sería imposible. Y lo que me preocupa son las víctimas inocentes. Por atacarme a mí, hay gente inocente en las cárceles, hay gente inocente perseguida, hay gente inocente asilada. Y sobre todo, ¿no?, distraen las energías del país cuando deberíamos estar preocupados de la gente que está muriendo, de los muertos insepultos, pero a este gobierno no le importa absolutamente nada. Incluso en esta crisis solo demuestran su odio político. Teníamos datos que a principios de marzo el fiscal general pedía que se le aplicara la pena máxima. Aumentaban también a 1/3 por el agravante de haber cometido el delito, decían ellos, en pandilla. ¿Qué opinas sobre ese hecho? Cambiaron todo. Sí sabe que cambiaron todo, porque ayer hubo una filtración muy grande. Mire, esto no tiene ni pie ni cabeza. La principal prueba, ellos mostraron unos archivos que estaban en las computadoras de una asesora. Nosotros logramos obtener esos archivos y con peritaje internacional, la empresa Dalí de Colombia, demostramos que fueron hackeados en el 2016 y modificados hasta el 2018, es decir, prueba absolutamente forjada. No aceptaron esa prueba. A nivel internacional la van a aceptar. ¿Pero qué temen? Temen saber la verdad, ¿no? Entonces no aceptaron esa prueba. El día de ayer, no le quiero cansar, pero que $6.000 un préstamo, ese era el soborno que había recibido. Una perita que no era perita dijo que había una estructura criminal que la lideraba yo, y después descubrimos que no era ni perita. En todo caso, el día de ayer hay una filtración de miles de documentos demostrando, imagínense la sinvergüencería, que la secretaria de la fiscal estuvo en permanente contacto con el presidente del tribunal, secretaria Marta Caiza, el presidente del tribunal Iván León, ¿no? Incluso han sido parejas, ahí hay, no quiero meterme en cuestiones personales, pero claramente ahí hay favores y por eso estaba comprometido el juez. El juez fue nombrado el 12 de febrero y trajeron a esta señorita de Cotopaxi para ponerla de secretaria el 1 de marzo, pero no intercambiaban facturas eléctricas, cuentas de teléfono, no, el proceso, de ida y vuelta. Eso es asociación ilícita, eso es tráfico de influencia, eso es fraude procesal. Y como hay esa filtración el día de ayer y se demuestra que la sentencia estaba preparada y me acusaban por autoría mediata, por dominio de organización, se pasaron la noche en vela y cambiaron. Ahora resulta que es por instigación. Entonces han dejado muchos huecos en su acusación, pero con más rabia nos pusieron agravantes, atentando contra el principio de favorabilidad, todo, y nos ponen 8 años cuando el código dice máximo 5 años. Esto en un Estado de Derecho jamás hubiera empezado el juicio. Si hubiera empezado, se hubiera caído en una primera instancia. Vamos a ver si en apelación ya se anula esta barbaridad. Si no, tendremos que ir a cortes internacionales. Anote si quiere, lo vamos a ganar en cortes internacionales. Esto no tiene ni pie ni cabeza, pero tal vez logre su objetivo de impedirme participar en las próximas elecciones. Pero conmigo, sin mí en el país, conmigo sin mí en la papeleta, recuerden, ciudadanos ecuatorianos, queremos liberarnos de esta pesadilla. Su mejor arma es el voto, a votar todo por la Revolución Ciudadana. 3 años de pesadilla que no lo merece nadie, peor un país como Ecuador. Como adelantábamos en titulares, en Venezuela el gobierno anunció la captura de 3 paramilitares que pretendían infiltrarse entre migrantes retornados. Vamos a Caracas, hasta nuestra sala de noticias con Madeleine García. La información, Madeleine, muy buenas noches. Aquí además vale la pena destacar que son venezolanos que falta atención de los países en donde se encontraban. Muy buenas noches. Así es, muy buenas noches, Tatiana. Pues los planes de agredir a Venezuela no se detienen, es una escalada por parte de Estados Unidos y sus aliados. En este caso, el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que factores de poder del gobierno de Colombia no cesan en su intento, y precisamente en esta ola de venezolanos que están retornando al país luego de haber sido execrados, expulsados de las viviendas en donde estaban por no poder cancelar los arriendos que pagaban diariamente con el trabajo en la calle y que después no pudieron responder, también otros que fueron expulsados. Y por supuesto, esta ola de migrantes ya sí no fue acompañado ni por ACNUR ni tampoco por los medios de comunicación que reseñaban las grandes caravanas de caminantes de venezolanos, pues ellos llegan pidiendo auxilio, ellos
ellos sí están huyendo de lo que puedan conseguirse allí, la desatención además a los venezolanos. Así que en medio de esta ola de migrantes, van más de 1.600, informaba en el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, pues se trató o se están tratando de infiltrar personas indeseables, personas que vienen con un plan claro de desestabilizar y generar violencia en Venezuela, y fueron detectados 3 paramilitares que fueron detenidos. Vamos a escuchar lo que dijo hace pocos minutos el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sobre este tema. Queremos señalar que factores de poder que hacen vida en el gobierno de Colombia están aprovechando la generosidad del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela y están tratando de colar paramilitares, desertores, mercenarios que vienen a sembrar violencia a Venezuela. Como suponíamos y sospechábamos que algo de eso podía pasar, pues queremos informar que a cada persona que entra le capturamos la huella dactilar, y esa huella dactilar está comparándose en tiempo real con todo el archivo de venezolanos cedulados, está comparándose con el archivo del Sistema Integrado de Policía y está comparándose con el archivo de Interpol. Por eso hoy capturamos a 3 paramilitares. Mañana vamos a informar de los nombres y los grupos violentos a los que pertenecen y de un mercenario que se entrenó en uno de los campamentos que ya hemos denunciado. Este toque de queda comienza hoy a las 8 de la noche, es decir, falta poco para que inicie entre los municipios o entre los pueblos de San Antonio del Táchira y Ureña, que hacen frontera con el norte de Santander, específicamente con la ciudad de Cúcuta, en donde ha sido además epicentros de ataques contra este país. También explicaba el vicepresidente Jorge Rodríguez que uno de ellos fue entrenado en el campamento de Río Hacha. Recordemos que esta información fue revelada recientemente luego que un lote de armas fueran incautados por la Policía de Tránsito en medio de este plan para poder hacerla o desarrollar la cuarentena allí en Colombia, y fue incautado por la Policía de Tránsito un lote de armas que tenían como destino pasar a la frontera hacia Venezuela por el estado Zulia, es decir, entre la Guajira colombiana y venezolana, y de allí iban a ingresar mercenarios entrenados en estos campamentos para asesinar al presidente Nicolás Maduro y a altos funcionarios de este país. A partir de ese momento comenzó una escalada inmensa, Tatiana, por parte del gobierno de Estados Unidos, en donde ese mismo día que que se reveló este plan, pues señaló al presidente Nicolás Maduro como narcotraficante, presentaron cargos en contra de él y otros altos funcionarios. Luego el gobierno de Estados Unidos intentó decir que planteaba una propuesta de un gobierno de emergencia a un Consejo de Estado que está establecido en la Constitución, pero no de la manera que ellos pretendían, como una especie de tutelaje, y a partir de ese momento el presidente Donald Trump anunció la movilización de barcos más grandes de hace 30 años para supuestamente combatir el narcotráfico en el Caribe, pero es una medida de presión para provocar la renuncia del presidente Nicolás Maduro, y todo este contexto que te explico rápidamente se da en medio de esta ola de migrantes que quieren retornar acá a Venezuela y esa infiltración de 3 paramilitares. Y para evitar esto, a partir de hoy a las 8 de la noche comienza este toque de queda, y mañana a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Es decir, los que me escuchan en este momento, hay que recordar que deben ingresar a Venezuela o pasar la frontera de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que será permitido por las autoridades. Pero vamos a seguir escuchando al vicepresidente de Información, Jorge Rodríguez. Para evitar precisamente situaciones de desorden y situaciones de incomodidad y de siembra de violencia en este proceso de llegada de nuestras hermanas y hermanos, el presidente Nicolás Maduro ha decidido imponer un toque de queda en los municipios Simón Bolívar, que se refiere a San Antonio del Táchira, y el municipio Pedro María Ureña, que se refiere a la localidad de Ureña, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Y en el caso del día de hoy, se impone el toque de queda a partir de las 8 de la noche del día de hoy. Agradeciendo al pueblo venezolano
por su confianza, por su disciplina. Y decimos desde el corazón: ¡viva la patria! ¡Que viva! Desde la base aérea Libertador del estado Aragua, el comandante de la aviación supervisó directamente el despliegue de los aviones que sobrevolaron la ciudad de Caracas. En exclusiva, el equipo de La Noticia tuvo la oportunidad de hablar con él en la pista de despegue. Allí nos comentó el significado de esta maniobra. Bueno, hoy estamos cumpliendo instrucciones específicas de nuestro comandante en jefe y también de nuestro ministro de la Defensa, en conjunto con el comandante estratégico operacional, Remigio Ichazo. Estamos agradeciendo al pueblo venezolano por su disciplina, por su constancia, por su paciencia, por cumplir con todo lo que corresponde a las medidas sanitarias que nos han dictado, por el ejemplo que le estamos dando al mundo. Nos sentimos sumamente orgullosos de ser venezolanos, de ser patriotas y de ser revolucionarios. En este despliegue sobre los cielos caraqueños participaron aviones K-8 de fabricación china y aviones Sukhoi 30 de fabricación rusa, los cuales desplegaron una estela de colores con el pabellón nacional. ¿Por qué la bandera de Venezuela? Porque nos identifica, nos llega al corazón, nos llega al alma, nos llega al espíritu, llega hasta la fibra más profunda de cada uno de nosotros. Nos sentimos venezolanos, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta patria. Nos sentimos orgullosos de ser de nuestra Fuerza Armada. Nos sentimos orgullosos de ser hijos de Bolívar y Chávez. Por eso, ser venezolanos, somos los mejores ciudadanos del mundo. Estamos dando ejemplo al mundo. Nos debemos sentir orgullosos de eso, siempre. Fe, confianza, paciencia. Vamos a salir de esto. Nosotros vamos a salir de esto y vamos a salir victoriosos. Victoriosos como corresponde a la revolución, victorioso como corresponde a los patriotas y victorioso como corresponde a nuestra querida patria Venezuela. Este es Juanes Costas de los Estados Unidos. ¡Alto su barco ahora! ¡Alto su barco! ¡Alto su barco! ¡Alto su barco ahora! ¡Alto su barco! ¡Alto su barco ahora! ¡Alto su barco! ¡Alto su barco! That's gonna be hard to get on! ¡Alto su barco! Hoy vía telefónica Miguel Jaimes, él es doctor en ciencias gerenciales y especialista en ciencias políticas. Doctor Jaimes, saludos, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle, Rey, amigos de Telesur, en estos momentos tan importantes para nuestro país. Doctor Jaimes, le habla Luis de Jesús. Quería iniciar preguntándole por lo que comentaba hace tan solo segundos nuestra corresponsal Madeleine García. Hablaba sobre el papel que ha jugado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, en todo esto. Y precisamente le remito la pregunta a usted, ¿dónde está la ACNUR? Que ha hecho una campaña para difamar a Venezuela y al pueblo venezolano, pero ahora, en el momento en que regresan cientos de venezolanos a su país, parece no estar presente. ¿Dónde está la ACNUR? Muy bien lo exponía la periodista Madeleine García. La ACNUR, que hace meses atrás la vimos de una manera muy operativa, activando comisiones en la frontera con Brasil y con Colombia, invitando a que los venezolanos abandonaran el país, que otras regiones tenían un mejor futuro, un mejor porvenir, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, que allí serían recibidos por miles los venezolanos. Una fobia comunicacional en redes a la cual muchos venezolanos de una manera engañada accedieron, cayeron. Hoy en día son expulsados por miles venezolanos caminando desde Perú, Ecuador, hacia Colombia, en grandes caravanas, sin ningún tipo de atención de la ACNUR y totalmente rechazados
por los gobiernos del neoliberalismo de Colombia, de Ecuador y de Perú. Echados por miles los venezolanos. Y bueno, ante esto, ningún organismo internacional se pronuncia en un acto tan humillante, tan vulgar. Amigo Rey, muy bien lo señalaba también Madeleine. ¿Dónde están estos organismos internacionales que ayer provocaron a que cientos de millones, de miles de venezolanos abandonaran nuestro país? Hoy están de regreso, hoy han sido expulsados de estos países y estos organismos guardan silencio rotundo y total, sepulcral. No dicen absolutamente nada. Esa es la situación, doctor Jaime. Permítame también preguntarle por la manera en la que otros países de la región están atajando esta crisis. Usted hablaba de que los medios de comunicación hegemónicos, los tradicionales, no están hablando de la situación en Venezuela, y si comparamos la situación interna en Venezuela con otros países de la región, como por ejemplo Chile, Ecuador, Brasil, el propio Colombia, que está al otro lado de la frontera, la situación en Venezuela ha podido ser hasta el momento contenida. Hay un claro éxito por parte de las autoridades sanitarias en Venezuela, pero de eso no se habla en medios hegemónicos tradicionales. Sí, todo en medio de un bloqueo en la cual parte de la culpa de este bloqueo está en esos gobiernos, en el de Colombia, en el de Ecuador, en el de Perú, en el de Chile, en la situación que Venezuela ha tenido, porque ellos han propiciado declaraciones, encuentros, han reunido a presidentes, crearon el Grupo de Lima, donde pidieron los cancilleres y los presidentes de la mayoría de estos gobiernos de América Latina y de Sudamérica que se apliquen sanciones hacia Venezuela, que se inicie un bloqueo hacia Venezuela, que se inicie una intervención armada, militar en contra de Venezuela para ser aplicado en nuestro país. Parte del bloqueo que estamos viviendo en Venezuela, las sanciones económicas, la responsabilidad y la culpa recae sobre estos gobiernos. Y por supuesto a la cabeza los Estados Unidos y algunos países de la Comunidad Económica Europea, el señor Donald Trump, desde las medidas que consideraron a Venezuela como una amenaza de este año, donde dice que Venezuela es una amenaza inusual, que hay que intervenirla. Y luego siguieron en ese jolgorio, en esa empresa, en esa fiesta, estos gobiernos suramericanos. Esos gobiernos que dijeron que había una crisis humanitaria en Venezuela y que le abrían la frontera a los venezolanos que quisieran abandonar nuestro territorio, hoy los expulsan a los venezolanos, los echan a patadas, los invisibilizan, les imponen sanciones, los sacan. Esa es la realidad de que se está viviendo en este momento en estos países suramericanos. ¿Y cuál es la respuesta de Venezuela, del gobierno, del presidente Nicolás Maduro, de sus instituciones? Vengan venezolanos, aquí los recibimos. De una vez, inmediatamente, un plan de contingencia, a pesar de toda la situación económica que nosotros tenemos. Pero para Venezuela, para el gobierno, para el presidente Nicolás Maduro, delante está el ser humano. No importa su tilde, su color político, su posición política. Vengan, aquí está nuestra frontera, y ha activado hoteles, campos para recibirlo, médicos, logística, seguridad, una cuarentena de 14 días para estos venezolanos, y el gobierno venezolano va a cubrir todo, alojamiento, medicina, si hay algún infectado, de una vez el aislamiento, y eso mismo sucede en Estados Unidos. Más de 500 venezolanos han dicho, hey, nos queremos ir de Estados Unidos, de Norteamérica, y Venezuela ha dicho, oye, aquí están los aviones de Conviasa, gobierno de Estados Unidos, permita, por favor, tenga un poquito de sentimiento humano y permita que los aviones de Conviasa entren a Estados Unidos y nos traigamos para acá, para Venezuela, a nuestros nacionales, a nuestros venezolanos. Una humildad. Eso solamente lo hace un gobierno socialista, bolivariano, humanista, el que dirige e inspira al presidente Nicolás Maduro.